Hoy te enseñaré a usar mejor el Doppelgear. Aunque lo usas bien, esta última vez casi no la cuentas. Solo quiero que todo esto termine y por fin comenzar a recuperar el tiempo perdido. Algo me dice que todo mejorará pronto. ¿No lo crees, Mega Man? ¿Estás listo? Esta vez las cosas serán diferentes. Levántate y aniquila a todos, demonio rojo. A toda la población se les advierte que no deben salir de sus casas. La ciudad está bajo ataque. Repito, la ciudad está bajo ataque. Algo me dice que mi padre tiene que ver con todo esto. Deja a los humanos en paz. No sé quién seas ni cuál sea tu objetivo. Pero lo juro por lo más sagrado que te aniquilaré. Aquí y ahora. ¡No puede ser! ¿Qué lleva a una persona o un robot, en este caso, a aniquilar a seres vivos en masa? Su nombre, Zero, tiene un significado antagónico al de X. Mientras que X simboliza un poder desconocido o ilimitado, Zero simboliza la nada. X se creó para hacer progresar a los robots. Zero se hizo únicamente para fines destructivos y reducir la paz y la existencia de los seres vivos a cenizas. La intención de Wily no era que Zero tuviese fallos neuronales en su chip de programación. No obstante, Zero poseía un patrón de comportamiento que claramente evidenciaba demencia. La demencia no es una enfermedad específica, sino un grupo de trastornos caracterizados por el deterioro de, al menos, dos funciones, la memoria y la razón. Trastornos que Zero sufriría en su fase de creación y post-activación muchos años después, al ser encontrado por los Maverick Hunters, y posterior enfrentamiento con sus unidades de reconocimiento y de lucha, así como de su lucha con Sigma, en donde vemos que Zero ya poseía una etapa muy avanzada de su segundo trastorno mental, el cual no se sabe a ciencia cierta en qué momento se empezó a desarrollar, pero muy probablemente fue en la época de caos y destrucción en el siglo XX XX. El síndrome de Amok, una enfermedad mental que consiste en una súbita y espontánea eclosión de rabia salvaje que hace que la persona afectada ataque, hiera o aniquile indiscriminadamente a todas aquellas personas que estén a su alcance. Asimismo, las risas despiadadas de Zero denotaban brotes psicóticos, los cuales suelen ser causados en su mayoría por fuentes de estrés potentes y constantes. En muchos casos, estos brotes pueden surgir por suministros de alguna sustancia estupefaciente. En el caso de Zero, sufría estos brotes por culpa del virus robot incompleto e imperfecto que Wily desarrolló y dejó en el laboratorio donde Sigma fue infectado. Zero no poseía la culpa de ninguno de estos trastornos. De todos modos, él fue desarrollado para ser una herramienta de aniquilación y destrucción para la existencia misma. Zero es reparado y se le implementó un sistema de anulación o reseteo de memoria, con lo cual este pierde todo recuerdo desde su activación hasta la lucha con Sigma. Sin embargo, esto no funcionó del todo, ya que algunos de sus recuerdos permanecieron intactos, aunque reprimidos, los cuales no le presentarían secuelas sino hasta mucho después. Zero demuestra una gran voluntad y fuerza mental, al no preocuparse de su procedencia, sus orígenes o el por qué se encuentra allí, y se mantiene enfocado en su trabajo como Hunter.
Con la rebelión de Sigma recae una gran responsabilidad para Zero, pues luego de ser reparado por el daño que le causó Sigma en la base de misiles en Ciudad Abel, este fue renombrado como nuevo líder de los Maverick Hunters y lidera las acciones importantes para luchar contra la rebelión Maverick. Un desafío que ciertamente estaba a la altura de su gran potencial y fuerza física y mental. Sin embargo, y a pesar de casi nunca mostrar emociones o preocupaciones, reservando sus sentimientos y mostrando una personalidad fría, siempre está dispuesto a hacer lo que sea necesario para salvar a sus colegas y sobre todo a su único y cercano amigo, X, incluso llegando a adoptar un rol de mentor para él, pues X poseía admiración y respeto hacia Zero, y en sus momentos de crisis se refugiaba en él. Con todos estos hechos, comenzaba a nacer una amistad inigualable. Pero a la par de esto, debía lidiar Zero con uno de los mayores antagonistas y piezas clave para la rebelión de los Mavericks, Bile. Zero salva a X de ser aniquilado y lo consuela, pues le dice que él no es un robot de batalla. Sin embargo, puede y debe mejorar su poder para despertar su verdadero potencial para que incluso pueda enfrentarse a Sigma. Zero confía ciegamente en X, pues le encomienda que se encargue de aniquilar las tropas de Sigma y a sus líderes de dicha rebelión Maverick. Zero ahora era el portador de esperanza y motivación para los Hunters en medio de esta guerra, por lo que se sentía como el directo responsable de estos acontecimientos, y se lo toma muy personal. Zero toma la tarea de encontrar el escondite y ubicación de Sigma, y luego de que X aniquilase a los Mavericks líderes de las tropas de Sigma, ambos se reúnen en las afueras de dicha fortaleza. Zero decide adelantarse y buscar directamente a Sigma, pero en el proceso encuentra a Bile. Una de las mayores características de Zero es su inmensurable orgullo que éste posee, y también un exceso de confianza por sus grandes habilidades, por lo que decide adelantarse a luchar contra Bile, dejando a X atrás en el proceso. Cuando Zero lucha contra la nueva Right Armor de Bile, se da cuenta que no tiene ninguna oportunidad, y tras haber sido neutralizado, X llega a la escena y, confiado de su nuevo poder y experiencia ganada en batalla, decide enfrentarse a Bile. Pero no sirvió de mucho, también sería neutralizado por Bile. Zero comprende que, para que X tenga alguna oportunidad de salir victorioso, debe anular la Right Armor. Así que cuando Bile se distrae para amenazar a X con hacerle daño a Zero si no sigue sus órdenes, se aferra a la espalda de la Right Armor, cargando al máximo su C-Buster y llegando al punto de sobrecarga. Los circuitos de la Right Armor de Bile comienzan a fallar y surge una explosión tan grande que consume a Zero en su totalidad. Pero al menos había cumplido su objetivo, y tras haber enfrentado X a Bile y haberlo derrotado, X, he recibido mucho daño. Mi sistema de autorreparación no puede soportarlo. Mi poder se desvanece rápidamente. Tu poder es más grande de lo que pensé. Tú tal vez puedas destruir a Sigma. Te lo encargo. X.
Bienvenido de vuelta, demonio rojo. Nos vemos de nuevo. Te he revivido. He mejorado tu armadura y ahora tienes más poder. Sigma te manda un regalito. Este sable te servirá para la nueva tarea que te ha sido encomendada. ¡Destruya a X! Zero sufre de amnesia durante su activación y posterior enfrentamiento contra X, pero X poseía un poder mayor a Zero, por lo que lo hiere y hace entrar en razón, haciendo que este recupere su memoria, sin saber hasta qué punto del pasado, y Zero destruye la computadora central, tratando de ya no tener que lidiar con algún respaldo de Sigma. Los Maverick Hunters luchan contra los Mavericks con los acontecimientos de los ciberataques y Doppler Town. Zero solo conocía el sentimiento de apoyo hacia sus colegas, los Maverick Hunters, y a su gran amigo X, pero todo cambiaría repentinamente. Hola, soy la nueva miembro de los Maverick Hunters. Seré tu navegadora y asistente. Tú debes ser Zero, ¿verdad? Zero conoce a su nueva asistente, navegadora y ayudante, Iris, quien le apoya durante los acontecimientos de Erasure y la lucha contra Abercana, quien estaba robando las almas de algunos Maverick Hunters. Iris y Zero comenzaron rápidamente a llevarse muy bien, al punto que luego de la culminación de los incidentes de Erasure, Iris y Zero pasaban sus ratos libres juntos. Pronto se hicieron grandes amigos. Zero siente calidez cada vez que está cerca de ella, y ella se siente protegida cuando está con él. A este punto, Zero se comportaba abiertamente cuando estaba con ella, siendo amable, sonriendo más, cosa que solo hacía con su gran amigo X. Ahora Zero tenía otro motivo más por el cual luchar, y por primera vez llega a conocer lo que era enamorarse de alguien más, no como amigo, como ya poseía un amor de hermandad, ni tampoco como con los Hunters, con quien ya poseía un amor de fraternidad. ¿Crees que los Leplers estamos hechos para algo más grande que las guerras y las luchas interminables contra los Mavericks? ¿Por qué lo preguntas? Es decir, no creo que nuestro propósito sea el servir a los humanos, con sus deseos tan mediocres y mundanos. Creo que nuestro propósito va más allá. Quizás el mundo estaría mejor si... Sé a qué te refieres. Las luchas sin sentido. Es agotador. Pero debemos perdurar en nuestra lucha por la paz. Hacer de este un lugar mejor e ideal para la armonía. ¡Hey, Zero! ¿Qué, X? ¿Vienes a entrenar o qué? No me asustes de esa forma. Magma Dragoon y yo te hemos estado esperando hace rato. Sí, ya voy, X. Vale, tú debes ir a tu entrenamiento. Yo terminaré por instalarme. Estoy cansada de este viaje. Y a decir verdad, aún no me acostumbro a estar en esta ciudad. Iris, cuando regreses de tu viaje, quiero hablar contigo sobre algo. No te preocupes. Solo es algo que siento. Una sensación extraña. Sí, yo también quiero hablarte de algo. He tenido un sueño recurrente, uno lindo, y algo como nuestro lugar ideal. De todos modos, lo hablaremos luego. Adiós, Zero. Zero se dirige a Sky Lagoon, solo para darse cuenta que no había forma de remediar la inevitable caída de la ciudad flotante, y encima se entera que su colega Magma Dragoon había sido el directo responsable. Los había traicionado. Zero en un estado de shock al ver tanta destrucción y saber que habían perecido millones de seres vivos, y con la fuerza de voluntad que aún le quedaba y la rabia que había acumulado, sigue adelante en búsqueda de sobrevivientes, y encuentra a Iris, a quien salva del ataque de un dragón mecaniloide, y se encuentra con Coronel, el hermano de Iris,
quien había llegado para salvarla, pero Zero le interrumpe diciéndole que los Hunters sospechan de la Repliforce. Coronel se niega a ser investigado y huye. Comienza una nueva guerra, esta vez de los Maverick Hunters contra la organización militar Repliforce. Con esta guerra, Zero entra en un gran conflicto interno, pues al ser Coronel parte de la Repliforce, este se había convertido en un objetivo inminente para los Maverick Hunters, pero al mismo tiempo él era un colega y buen rival con quien pasaba algunas tardes, luchando y entrenando, y además era el hermano de Iris. No obstante, y al ponerlo sobre una balanza, Zero toma la difícil decisión de aniquilarlo de todos modos, pues la Repliforce era sospechosa de ser una organización de Mavericks, y encima Zero cargaba con la muerte de millones de humanos y Reploids. A este punto, Zero había desarrollado el TEPT, el trastorno de estrés postraumático, pues este acontecimiento despertó en él una serie de recuerdos y acontecimientos que estaban muy reprimidos y ocultos en su memoria, que claramente lo afectaban y sembraban en él pequeñas dudas acerca de las decisiones que él tomase. Sin embargo, Zero decide enfrentar a Coronel. ¡Coronel! ¿Cómo has caído tan bajo, Coronel? ¿Qué haces? Aún no es tarde. Detén el golpe ahora. Me niego. Ya veo. ¡Prepárate! Hermano, por favor, para. Ya se te olvidó. Zero me ha salvado. Bien, pero la próxima no tendré compasión. Por favor, Zero, no pelees con mi hermano. Si ustedes dos luchan, uno de ustedes seguramente... Alguien debe detener a la Repliforce. ¡Zero! Zero decide aniquilar de una vez por todas a Coronel, pues él sentía la responsabilidad de hacerlo. Sentía que debía acabar con su vida para hacerle un favor y liberarlo del peso que llevaba encima. Por lo que más que por derrotar a otro Maverick, Zero sentía que debía ser él y nadie más que él quien debía derrotarlo, por lo que ambos luchan a muerte, y Zero resulta victorioso. Zero, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué tuviste que hacer esa acción, Zero? Yo te dije que no lo hicieras, que no pelearas contra mi hermano, pero no te importó. ¿Por qué hiciste algo así, Zero? ¿No tienes idea de cuánto me duele esto? No sabes cómo me siento ahora mismo. Yo, en verdad, no puedo creer que tú hicieras algo así. ¿Cómo pudiste, Zero? No quería hacer esto, pero no tengo otra opción. Esto lo haré por mi hermano. Lo siento, Zero. Iris, en su desesperación por vengar la muerte de su hermano, toma su chip de programación y lo fusiona con el de ella, y utiliza una Ride Armor para hacerle frente a Zero. Lamentablemente, ¡Iris! Zero, ¡Resiste, Iris! por favor, no luches más con la Repliforce. Podemos vivir en un mundo de Reploids. Iris, no existe un mundo para Reploids, es una ilusión. Lo sé, pero mi sueño era sobre un mundo de Reploids para vivir contigo. Iris. ¡Iris! 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 ¡No! ¡Iris!
Yo también quiero hablarte de algo. He tenido un sueño recurrente. Uno lindo. Y algo como nuestro lugar ideal. Yo ya no tengo motivos para seguir luchando. Iris le había confesado sus sueños, que a pesar de que iban en contra de las ideologías de los Maverick Hunters y del propio Zero, Iris nunca había mostrado tendencias o patrones de comportamiento Maverick, por lo que luego de la muerte de su amada, Zero comienza a cuestionarse sus motivos para luchar. ¿Quién decide qué está bien y qué está mal? ¿La guerra contra la Repliforce era necesaria? ¿Pudo resolverse de otro modo? Son preguntas que resuenan en la cabeza de Zero. Este realmente queda muy afectado, pero decide seguir adelante y terminar con la existencia de Repliforce. No obstante, llega el momento en que... ¿Cuál es nuestra situación actual? ¡Capitán! ¿Dónde está ese Maverick que acabó con toda la unidad Gamma? Sí, está atravesando esa puerta. Buen trabajo. Yo me encargaré del resto. ¿Irá solo? No quiero que mis hombres sigan siendo sacrificados. Zero se enfrenta a un resucitado Sigma, y este le menciona a Zero que antes él era un asesino desalmado y sociópata, y que además es culpa suya que Sigma se haya infectado y sea ahora un Maverick. Ahora Zero comienza a comprenderlo todo. Él y X libran una batalla en la que lo único que hacen es remediar el desastre que ellos mismos dejaron al ser creados, en un ciclo sin fin. Por lo que tiempo después, Zero se vuelve mucho más inseguro de sí mismo, no en el sentido de que pueda o no estar a la altura de participar en las misiones, ni tampoco que piense que no pueda derrotar a los Mavericks, sino inseguridad en su propia persona, pues ya no confía en él mismo, con suficiente miedo de no saber si volverá a ser lo que en un principio fue, una máquina de destrucción. ¡Capitán Sigma! ¡Increíble! Creo que ya no existe algún Reploid que le haga frente. ¿Ah? Lleven a ese Maverick rojo al centro de reparaciones e informen al Dr. Kane. Quiero que ese Maverick sea estudiado. Capitán, ¿cómo está su cuerpo? ¡Silencio! Pero como es típico de Zero, este se lo guarda y no lo menciona, ni siquiera con su gran amigo X. ¡Deténganse! Zero. Escucha, Zero. Si alguna vez yo me llego a convertir en un Maverick, ¿qué harías?
En verdad, esto es lo que realmente soy. A pesar de todo lo que hice, no pude salvar a nadie. Zero estaba cada vez más confundido. Sabía que había sido creado para propósitos malvados, pero era un sentimiento que no compartía con nadie y poco a poco comenzaba a consumirlo por dentro. Con el tiempo, los cuarteles de los Hunters reciben una alerta sobre una fuerza maligna desconocida que ha tomado la colonia espacial Eurasia, con lo cual envían a X y Zero a investigar. Ambos descubren que el responsable de ello es Sigma, y entran en una batalla con el virus Sigma e involuntariamente lo esparcen por toda la Tierra. Esto resulta ser otro de los planes malignos de Sigma. El virus se esparce demasiado rápido en la superficie de la Tierra, y encima la colonia espacial Eurasia estaba a punto de colisionar contra la Tierra, por lo que Cygnus, el nuevo comandante de los Hunters, y Alia, la nueva navegante y asistente de X y Zero, deciden usar el antiguo cañón llamado Enigma, pero no resulta suficiente para destruir la colonia espacial, por lo que deciden utilizar un transbordador espacial para colisionar contra Eurasia. Hemos completado el transbordador espacial. Está listo para lanzarse en cualquier momento. Aún así, el problema es ¿quién lo manejará? Es incómodo tener este tipo de problema al final. Todo lo demás está resuelto. El transbordador está listo. Avísame una vez que haya resuelto el problema del piloto. Esto es muy complicado, chicos. Pero Douglas me informó sobre algo. El transbordador está listo, pero el piloto automático. Yo iré. Pero, Zero. No debemos tomar ninguna decisión apresuradamente. No, está bien. Todo esto es mi culpa. Si ese viejo desquiciado no me hubiera creado... Te voy a detener justo ahí. Nada de esto es tu culpa. En todo caso, yo... Tampoco es tu culpa, X. Ninguno de los dos tiene la culpa de haber sido creados, ni de los problemas que sus antiguos creadores dejaron en este planeta. Pero es nuestro deber, sin importar lo que... Cygnus, es de sus vidas de lo que estamos hablando. En la guerra todo vale. Chicos, ya basta. No debemos pelear ahora. No es el momento. ¿Qué iré yo? ¿No lo entienden? Debo enmendar los errores de mi pasado. Salvar a la humanidad. ¡Joder, que se están muriendo! No hay tiempo. Ya no hay tiempo. Me he esforzado tanto. Y no he logrado salvar a nadie. Y si muero en el proceso, habré cumplido mi propósito. Salvar a la humanidad. Y a ustedes. Estamos hechos para algo más grande que los errores de los humanos y los Reploids. Somos nosotros quienes le damos sentido a nuestras vidas. No nuestros científicos creadores. No el hecho que seamos robots. Aquí y ahora. Somos especiales por lo que decidimos hacer. Estamos hechos para algo más grande. Eso lo aprendí de alguien especial. ¿Listo, Zero? Esta es nuestra última oportunidad. ¡Despegue! Zero, asegúrate de volver sano y salvo. Zero. ¡Zero! ¡Zero! ¿Lo logramos? ¿Se estrelló? El transbordador se estrelló contra la colonia. Hicimos todo lo que pudimos para fortalecer el transbordador. Todo. La tasa de destrucción es 54%. La colonia no será destruida. Nuestra misión ha fallado. Zero, ¿me copias? ¡Zero! ¿Estás bien? Será absorbido por la colonia. ¡Aléjate! ¡Date prisa, Zero! La velocidad de la colonia está aumentando. Es demasiado peligroso quedarse aquí por más tiempo. Será mejor que nos vayamos. De ninguna manera. Y Zero, aún no lo sabe. ¿Vas a sacrificarlo a él? ¿Un soldado que luchó para salvar la Tierra y a todos nosotros? ¿Tenemos que dejar morir a mi mejor amigo? ¿A mi hermano? Entiendo cómo te sientes, pero necesitas calmarte y pensar con claridad. Si nos quedamos aquí, seremos aniquilados. Entonces, ¿quién protegerá a la Tierra? ¿Quién rescatará a Zero? ¡Todos! ¡Evacúen inmediatamente! Zero, te prometo que te rescataré. Hasta entonces, por favor, resiste. Cualquiera que pueda oír mi voz. Por favor. Respóndame. Estoy aquí. Cygnus, apenas te
¿Puedes darme una actualización? La Tierra evitó la peor situación. No tengo ninguna otra información. Yo también. Estoy bien. ¿Qué tal, X? ¿Y Zero? No hay lectura sobre ellos, pero están vivos, espero. ¿Cómo dices eso? Sin ningún dato. La lectura del virus Sigma también ha desaparecido. No sé por qué, pero creo que es una suerte. Espera, ¿qué es esta lectura? Levántate. Despierta ahora. Olvidas lo que debes hacer. Desde ahora puedes hacerlo. Eres el mejor de todos mis trabajos. Despierta, demonio rojo. Es una energía increíblemente fuerte. ¿Zero? ¿Eres tú, Zero? ¿Qué pasa? Alia. Tengo una lectura que se parecía a Zero. Es Zero. Sé que lo es. Zero es mi amigo. Y sin embargo, ¿puede realmente ser él? Si es él, entonces supongo que nunca lo conocí del todo. Puede ser que Zero finalmente esté descubriendo su verdadero ser. ¿Qué está pasando? X, ¿de qué estás hablando? ¿Zero está? Zero. Eres X. Robot inútil. Tus hermanos obtuvieron lo que merecían. El idiota de Light se revolcará en su tumba cuando vea lo que haré con su preciada obra maestra. Te destruiré. Te haré cenizas. ¿De qué estás hablando? ¿Qué pasa? ¿Por qué? Espera. No sé exactamente por qué, pero sé lo que estás pasando. Ya me lo dijiste una vez, ¿no? Hay cosas que no se pueden ver o analizar como si fuesen simples datos. No hay estadística. No hay números. Ni programas dañados. Hay cosas que solo podemos sentir. Lo lamento con todas mis fuerzas. Está bien. Te enfrentaré. De todos modos, este era nuestro destino, ¿no? Lucharé, Zero. No huiré. Ahora, ninguno de los dos se dejará vencer por el otro. Cada uno tiene su objetivo completamente claro, y absolutamente todo el destino de la humanidad y de los Reploids recae sobre esta batalla, por lo que a Zero y X no les queda de otra que luchar a muerte. Ambos utilizan sus mejores técnicas, recuerdan todo el tiempo que pasaron juntos, todo por lo que han luchado, pero deben despejar sus dudas, pues ninguno quiere morir. ¿Zero? ¡Zero! 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 ¡Zero, no mueras! ¿Me escuchas? ¡Zero! ¡Zero! ¿Eh? ¡Mierda! ¡Qué persistente eres! ¡Muere, Sigma! X, ¿me escuchas? Maldita sea, tu optimismo te llevó a tu propia desaparición. Debes sobrevivir. Yo siento dolor. Ya veo. La energía se está agotando. El dispositivo de memoria está funcionando mal. Finalmente yo voy a morir. Ya veo. Finalmente entendí el significado del sueño. Soy quien destruye a Reploids. Humanos. Ahora lo entiendo todo. Iris. Lo siento. Lo siento, X. Pero
Creo que tengo que morir para restaurar la paz. Al menos ahora todo llegará a su final. Adiós, X. Tranquilo, no te muevas. Ya casi quedas listo. Jamás imaginé que lograrías tantas hazañas. Sin duda tu potencial es ilimitado. No como la obsoleta energía Vasnium. No eres mi primer creación, pero sí la mejor. No recordarás nada de esta conversación, ni cómo te reparé. Sería un peligro para mí si alguien descubre mi verdadera identidad. Pero te estaré observando de cerca. Ese idiota piensa que puede hacer una versión mejorada de ti, pero se equivoca. Solo hay un 0. Con el tiempo regresarás a ser lo que en un principio fuiste. No huyas de quien en verdad eres. Tarde o temprano te enfrentarás con tu propio destino. Gate y Sigma murieron. He vuelto con X y mi familia, pero ¿hasta cuándo podré mantenerme estable? En estos últimos enfrentamientos me di cuenta que mi poder está mucho más allá que antes. Si vuelve a ocurrir un enfrentamiento entre X y yo, me temo que las cosas serán muy catastróficas. Y no sé quién pueda salir victorioso. Y no quiero que les pase nada malo a ellos. Por eso decido hacer esto. Ya veo. Tomará un tiempo deshacerse de esto. Incluso con la última tecnología, es difícil tener éxito. No estoy realmente seguro de poder solucionar esto por completo. No te preocupes, debo hacerlo antes de que sea demasiado tarde. Pero aún no has tenido ningún ataque. Estarás bien como estás, ¿no es así? No es de mi incumbencia, pero ¿qué haremos en una crisis sin usted? Lo siento, pero no te preocupes. Si las cosas salen mal, hay un Maverick Hunter excepcional que se encargará. Tengo miedo de convertirme en una presencia peligrosa, pero yo sé que el mundo quedará en buenas manos. Estoy de acuerdo. Pareces listo. Entonces, ¿cuándo me despertaré? Si no hay problema, será alrededor del 15 de agosto, dentro de 102 años. Perfecto. Por la paz y por la justicia. Haré lo mejor que pueda. Descansa, 0. Te extrañaré, X. ¿Qué? Pero, Pasi, si lo hago serás... ¿Qué está pasando? Está bien. Gracias. ¿Cero? ¿Has despertado? Ayúdame. ¡Por favor! Un cuerpo de un rojo intenso, cabello dorado que fluye y una espada brillante que cortó al golem. Actuó tan rápido en un abrir y cerrar de ojos. Pensé que todo había terminado, que todos nuestros esfuerzos serían en vano. Vivimos cada día en incertidumbre. Al menos así era como me sentía, hasta que lo vi, parado frente a mí. Eres el legendario Cero, ¿verdad? Cero. ¿Ese es mi nombre? No puedo recordarlo. Lo siento por obligarte a despertar. Pero, por favor, préstanos tu poder. ¿Qué harás si al final resulto no ser Cero?
Zero. Zero había despertado de su letargo de más de 100 años. Esta vez había sufrido un gran episodio de amnesia, que aparentemente le borró la memoria y no se recordaba de absolutamente nada de lo que había vivido con sus antiguos colegas Maverick Hunters. Ciel le invitó a unirse a la Resistencia, quienes luchaban ahora contra una ciudad y una organización denominada Neo Arcadia, y que estaba dominada por una copia de su antiguo amigo, X, junto a 4 líderes del ejército de Neo Arcadia, los Guardianes. Debe ser Zero. Permíteme presentarme. Mi nombre es Arpuya, uno de los 4 guardianes del Maestro X. Te arrepentirás y expiarás tus pecados, Zero. Escuché que hay un Reploid altamente calificado en la Resistencia, pero nunca esperé que fueras tan bueno. Mi nombre es Fafnir, uno de los 4 guardianes del Maestro X. Eres increíble, y eso es lo que más me emociona. ¡No me defraudes, chico! Mi nombre es Leviathan, una de las 4 guardianes del Maestro X. Después de escuchar tanto sobre ti, de ese chico lindo y nerd del combate, estaba deseando verte. No puedo esperar a ver sus caras cuando descubran que fui yo quien te destruyó. No te reprimas solo porque soy mujer. Lo has estado haciendo bien. Mi nombre es Phantom, uno de los 4 guardianes del Maestro X. Cada generación tiene su leyenda. Sin embargo, una leyenda perdida debe permanecer perdida. Permíteme mostrarte por qué. Zero se ve obligado a derrotar a todos y cada uno de los esbirros de X, incluyendo los guardianes. Phantom se autodestruye en el proceso intentando aniquilar a Zero. El resto de los guardianes huyen. Debo confesarte algo. Hace tiempo me contactaron. Yo soy una investigadora y científica. Me pidieron que salve a X, y lo único que estaba en mis manos era realizar una copia de él. Lo intenté y tuve éxito. Pero no era el mismo. X era una persona de buen corazón. Mi creación, en cambio... ¿Te has dado cuenta, Zero? Los humanos han obtenido una magnitud de prosperidad inaudita hasta ahora. Ha nacido en este mundo un verdadero paraíso que ni tú ni el X original jamás habrían conseguido. Y todo gracias a mí. Una paz obtenida mediante el sacrificio de innumerables Reploids inocentes. Parece que tanto tú como ese mundo son falsos. Eres tan entretenido como me imaginaba. Estoy contento de poder divertirme un poco con alguien como tú. Débil. ¿Qué dijiste? ¿Fue el original X realmente tan débil? Haré que te arrepientas de decir eso, Reploid obsoleto. Te mostraré mi verdadero poder. Yo perdí mis recuerdos, pero parece que mi cuerpo todavía recuerda a mi viejo amigo. X era más fuerte que esto. Es un error que me atormentará y perseguirá por el resto de mi vida. Sé que lo enfrentarás, pero si no puedes, si algo malo llegase a suceder, solo quiero que regreses a salvo, Zero. Escucha, Zero, si alguna vez yo me llego a convertir en un Maverick, ¿qué harías? Zero, si alguna vez yo me llego a convertir en un Maverick, deberás encargarte de mí. ¿Por qué? Pensé que era un héroe. Acabo de recordar algo. El X original no era tan simple como tú. Era un cobarde y siempre se preocupaba por todo.
Por eso mi hermano fue capaz de convertirse en un héroe. No te perdonaré, Zero. Yo te llevaré con... ¡Maldición! A partir de ese día, los ataques se volvieron menos frecuentes y ahora hemos abandonado nuestra maltrecha base y deambulamos sin rumbo fijo. Zero, me pregunto, ¿dónde estás? Con todos estos acontecimientos, Zero empezaba a poseer mucha más confianza y poco a poco empezó a disipar sus dudas sobre quién era, forjando con estos nuevos acontecimientos una nueva personalidad. Tuvo que soportar mucho durante su trayecto, como tener que enfrentar nuevamente a los guardianes, quienes por sus palabras y formas de pensar, Zero no sentía que realmente estos fueran malos, o como el hecho también de ver como el Piso, un excomandante de la resistencia de Reploids, destruyó el cuerpo de X, el cual se hallaba a Mother Elf. A pesar de ese golpe tan duro que se llevó Zero, prácticamente todo iba mejorando para él, pues el no recordar su pasado, así como las penas y dolencias que él vivió, así como el cariño y afecto que él y Ciel se tenían el uno al otro, le daban sentido a su existencia, y no se sentía solo. Había entablado una especie de tregua con los guardianes, y apoyaba a Ciel en todo lo que ella necesitase. Zero, hace muchos años tú y yo participamos en una gran guerra. Gran parte de la población y la mayoría de los Reploids perecieron. Alia, Cygnus, Douglas, Lifesaver, todos murieron. Pero tú y yo, juntos, logramos detener a Omega y a Mother Elf. ¿Sabes? Ella no siempre fue Dark Elf. Como ya te lo mencioné, ella era conocida como Mother Elf. Y fue ella quien le puso fin a las guerras Maverick y evitó el regreso de Sigma. ¿Por qué me cuentas algo así tan de repente? Porque considero que es necesario que sepas a lo que te deberás enfrentar ahora. Yo no pude enfrentar mi pasado como es debido, y sigo pensando que tomé la salida fácil, que no hice lo correcto. Sé cómo te sientes. Piensas que todo lo que estás llevando encima, por lo que estás pasando, es culpa tuya. ¿Qué acaso no es así? Es mi culpa. ¡Qué estupidez! No pienses que todo el mal del mundo gira en torno a ti, Zero. Los humanos y los Reploids cometemos errores por cuenta propia a diario, y vivimos esperando que un gran héroe como tú nos salve de nuestros propios errores. Estás haciendo todo esto para salvarnos, pero al mismo tiempo te estás perdiendo. No pierdas el enfoque de quien en verdad eres. Eres alguien que lucha por su propia causa. Así que, si quieres seguir ayudando a los demás, primero preocúpate por ti. Debes estar bien contigo mismo, o no estarás listo para enfrentar tu pasado y todo lo demás que venga. Con el tiempo, Zero iba recordando pequeñas cosas del pasado, como su antigua familia, o las luchas con Sigma, pero Whale regresa de su exilio a Neo Arcadia, junto con una nueva copia de X. Los guardianes se unen a Copy X, sin embargo, estos últimos poseían dudas, pues en su trayecto y enfrentamientos contra la resistencia y contra el propio Zero, estos habían cambiado y evolucionado sus maneras de actuar y de pensar. Omega también había regresado, y todos se retiran a Neo Arcadia. Zero trata de evitar que Neo Arcadia se haga con el poder de Dark Elf. Sin embargo, después de derrotar a algunos enemigos, Zero se encuentra con los Baby Elves, quienes quieren recuperar a su madre. Por tanto, se alían con Whale también. Y para empeorar más la situación, Whale lanza un misil a un área poblada por humanos
para forzar al Dark Elf a revelar su paradero. El misil deja muchos destrozos y el camino libre para que entre Omega y absorba a Mother Elf. Harpuya aparece para ayudar a Zero, ya que considera que atacar a los humanos es completamente contrario al objetivo inicial de X de protegerlos. Ambos son lastimados por Omega y teletransportados a la base de la Resistencia por Ciel. Zero destruye nuevamente a Copy X, a los Baby Elves y a Omega. ¿Qué es este lugar? Aquí es donde me desperté. ¡Excelente, Zero! Tu poder es extraordinario para ser una simple copia. ¿Copia? Tú, el legendario Reploid. Tonto. Esos perdedores de la Resistencia, por alguna razón, decidieron llamar Zero al Reploid que encontraron. Puede que sea Zero de alguna manera, pero sigue siendo simplemente una copia. No eres un héroe legendario en absoluto. Pensaste que eras un héroe todo este tiempo. No es así. Omega es el único y original Zero. Tú eres una mediocre copia de él. Entonces, ¿por qué es tu esclavo? Escucha, Omega, o mejor dicho, verdadero Zero. Es hora de despertar a esta pobre copia de un sueño de un ciclo. ¡Destrúyelo! ¡Ataca ahora, Zero! ¡X! ¡Maldita sea! ¡X! Así es, justo como hace 100 años. ¿Qué demonios es esto? ¿Soy una copia? Todo este tiempo yo... No me siento capaz. Yo no podré. Escucha, Zero. Hace años te despojaron de tu cuerpo con la excusa de que serviría para las investigaciones contra el virus Sigma. Pero los chicos y yo guardamos tu chip de programación. Tu alma es la original. Eres el auténtico Zero. Tu cuerpo no es el mismo. ¿Y eso qué? Has cambiado de cuerpo como 3 veces. Enfrenta tu pasado. Zero, sé fuerte. ¡Vamos, granuja! ¡Hazlo pedazos! ¡Vamos, Ned! ¡Demuéstrele quién eres! ¡Vamos, Zero, hazlo! Perdí. Morí. Mi energía se agota. Esa voz. No puedo quedarme en este mundo. X, no puedo verte. Este mundo está en tus manos. Todo está muy oscuro. Él sigue siendo una amenaza. ¿Por qué te despides? Protege a los humanos y a los X, Reploids. no entiendo qué pasa. Zero. Espera. Tú puedes hacerlo. Tú puedes. Entonces es el final. El adiós. X, te juro que lo haré. Protegeré a la Tierra. Descansa, hermano. Qué bueno que estés bien. Creí que te había perdido para siempre. No soportaría la idea de perderte. La humanidad, los Reploids, la Resistencia te necesitan. Yo te necesito. Zero había perdido a sus amigos, Fafnir, Leviathan y Harpuya, y a su gran y mejor amigo, su hermano X. Pero la guerra aún no había terminado. Esta vez no hay risas, no hay chistes. Una lucha más. Proteger a Ciel. Salvar a la humanidad. Y sobre todo, derrotar a Whale.
Con la ausencia de los guardianes y Cyber Elf X, tanto Zero como la Resistencia y el apoyo incondicional e ingenio de Ciel juegan un papel importante y determinante ahora más que nunca. Habían perdido a tantos camaradas, vieron morir enfrente de ellos a su familia. La Resistencia se alzaba con sus últimas fuerzas ante la tiranía y las inmundicias de Whale. Ahora, los humanos que vivían en su utopía de Neo Arcadia se dan cuenta de la maldad de Whale y deciden escapar de la ciudad en busca de un lugar llamado Área Cero, donde alguna vez se estrelló la colonia Eurasia, pues como producto de la falta de intervención humana y Reploid, la naturaleza ha vuelto a tomar su curso. Sin embargo, la Resistencia no posee el apoyo de los humanos de Neo Arcadia por completo, pues la gran mayoría piensa que todas las guerras son por culpa de los Reploids. Whale había construido una base espacial como arma para destruir el Área Cero, pero uno de los esbirros de Whale se le revela, por lo que a Whale se le complica mucho la situación. Dicho esbirro, llamado Kraft, utiliza el arma Ragnarok para destruir a Neo Arcadia, y Zero va a enfrentarlo para ganar tiempo y que la Resistencia pueda evacuar a los habitantes de dicha ciudad antes del impacto. Whale sobrevive al impacto del disparo de Ragnarok y planea que esta misma arma y base espacial se estrelle en el Área Cero, por lo que Zero decide ir a enfrentarlo de una vez por todas e intentar frenar a Ragnarok del descenso. ¡Zero! ¡Estás alcanzando una velocidad crítica! Si vas más rápido, no podré recuperarte. ¡Apresúrate! ¡No! ¡Esto aún no ha terminado! ¡Whale! ¡Te lo dije! ¡No puedo morir! ¡Nadie puede detener a Ragnarok ahora! ¡Zero! ¡No hay tiempo! ¡Regresa aquí! No, hay una forma. Si destruyo el núcleo de Whale, la explosión se llevará a Ragnarok con él. Si Ragnarok se hace pedazos, ya no representará una amenaza. Pero, ¿y tú? ¿Eres capaz de hacerlo? El héroe Reploid, protegiendo la justicia y la humanidad. Yo soy uno de esos humanos a los que juraste proteger. Posees lo necesario para derrotarme. Nunca me preocupé por la justicia. Y no recuerdo haberme llamado nunca un héroe. Siempre he luchado solo por las personas en las que creo. No dudaré. Si un enemigo aparece frente a mí, ¡lo destruiré! ¡Zero! ¡Zero! Ciel, cree en mí. ¿Ves este dolor? ¡Nunca entenderás nada de eso! Lo logramos, Ciel. Lo conseguimos. No podré volver con los chicos y contigo esta noche. Espero puedas perdonarme. Tengo una vida plena. Te deseo lo mejor. Te llevo en mi corazón. Hermano, este no era el camino fácil. Te disculpaste con el mundo cuando eras tú quien estaba sufriendo. El resto de personas dijeron que al final hiciste un acto cobarde y que no enfrentaste tus problemas. Pero la verdad es que se requiere de mucho valor para hacer lo que tú hiciste. Ahora lo entiendo. Hacer un sacrificio para salvar a la humanidad, a los Reploids. Estoy a punto de tocar el suelo. Y aún así estoy asustado, sin poder encontrar la valentía que tuviste hasta el final. Yo creía que sí, pero al final no supe cómo te sentías. Hasta ahora, trayendo dicha y paz para el resto.
cuando por dentro te estabas cayendo a pedazos. Nunca fui cariñoso, pero quiero que sepas que te quiero, hermano, y que siempre vivirás en mi memoria. X, Iris, Signas, Douglas, Alia, a donde sea que vaya, espero poder verlos allí conmigo.